Las ovejas del rebaño. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmos capítulo 23, versículos del 1 al 3. El Señor solo es el pastor de las ovejas de su rebaño. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10, 26, 27. Así se identifica a quien forma parte del rebaño del Señor. La oveja que oye su voz y lo sigue, forma parte del rebaño, pero cuando la oveja es desobediente, obstinada y rebelde, no pertenece al rebaño del Altísimo. Las ovejas del rebaño del Señor reconocen su voz porque lo conocen, y Él reconoce como sus ovejas solo a las que oyen su voz y lo siguen. Si no le presta atención a la voz del Señor, usted no pertenece a su rebaño. Si quiere pertenecer a su rebaño y tener el derecho a las maravillas descritas en el Salmo 23, debe oír a la voz del Señor y seguirlo incondicionalmente. Lo que las ovejas reciben a cambio es grandioso. La oveja que lo conoce sabe qué esperar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El pastor confirma, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oigan la voz del Señor Jesús y obedezcan su palabra, para tener los privilegios del rebaño del Altísimo.